Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Presenta. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de New Fire Presenta, aprovechando el éxito que ha tenido la serie de Chosen o muchas películas cristianas o protestantes, obviamente también la música de alabanza que le llega al corazón a muchísimos cristianos, pues decidimos dedicar el episodio de hoy a responder a una pregunta que nos hacen muchísimo aquí en New Fire y es que si soy católico, puedo consumir este tipo de contenido, ¿no? Ver películas, series o música de origen cristiano o protestante. La idea de este episodio es poder hablar de todo eso, también revisar qué criterios deberíamos tener frente a películas, música que están dedicándose a atacar a la iglesia específicamente. Y bueno, si alguna vez te has cuestionado si deberías ver o no este tipo de contenido, este episodio es para ti. Y ahora sí, le doy la bienvenida al padre Jorge y a Brenda, que estaremos los tres en el episodio de hoy. ¿Cómo están? Hola Mara, encantado de estar aquí y más que ahora estamos los tres, con Brenda también. Qué bueno que tengamos más episodios así, los tres. Sí, igualmente, qué gusto saludarlos a todos. Y bueno, la verdad es que aprovechando ahorita el auge de esta semana, quisimos grabar ese podcast de la película Cónclave, ¿no? Que la estamos escuchando por todos lados. Es una película que verdaderamente asemeja lo que pasa en el Vaticano, es anticatólica, como católicos podemos verlo. Entonces, pues bueno, ya queremos poner sobre la mesa este tema de pues qué criterios debemos de tomar en cuenta nosotros como católicos al ver este tipo de películas que pueden llegar a atacar directamente a la iglesia. Así es que, Padre Jorge, ¿usted qué considera que como católicos debemos de tomar en cuenta ante todo este mundo del espectáculo que nos rodea? Pues a ver, yo creo que em, está claro que cada vez que cuando uno está hablando de su mamá o están hablando de algo que uno tiene como muy preciado, y en este caso pues em, la esposa de Cristo, la iglesia, pues sea quien sea que la critique, pues no lo quiero escuchar. No es porque yo piense que no tiene defectos la iglesia, empezando por cada uno de nosotros que estamos aquí, sino porque, bueno, pues es de Cristo y es la barca que nos ha dejado para cumplir el plan de salvación de Dios sobre todos nosotros. Entonces, lo que yo diría en cuanto a criterios, pues yo creo que a cualquier persona, me acuerdo cuando salió el Código Da Vinci, que se le pide que cualquier persona simplemente uno verifique, no se vaya con todo lo que dicen, sino que verifique que sea veraz, que sea de acuerdo, ya hablaremos cuando nos metamos específicamente en algunos ejemplos, pero que sea de acuerdo a lo que realmente pasa y no dar versiones distorsionadas del mundo o en este caso el mundo de la iglesia, la vida normal de la iglesia, porque pues obviamente es mal guiar a cualquiera. Y así como cuando haces un paper o una tesina o algo así, te piden un rigor en tus fuentes informativas y que elijas bien a los autores, pues diríamos que lo mismo en cuestión de espectáculos, películas, canciones, etcétera. Claro, y bueno, girando un poquito el lado de la moneda, en el podcast pasado pues hablamos de cómo nuestros hermanos cristianos, la verdad es que tienen un grado de calidad muy, muy alto en las series que producen, en la música, que como bien decía Marita, pues la verdad es que a muchos la escuchamos y nos eleva a Dios, ¿no? Entonces, ya no hablando de contenido que critica la iglesia, sino contenido que habla de Jesucristo, etcétera, que debemos de tomar a cuenta como católicos al escuchar todo esto que producen nuestros hermanos cristianos. Yo creería, Brenda, que en general mi experiencia ha sido muy positiva, lo decíamos la vez pasada, en películas, en canciones. Creo que aquí los tres nos gusta mucho, a unos más que a otros, pero Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara, Hillsong, etcétera, etcétera. A mí me encanta la música de Tim Hughes en Inglaterra, del grupo de Alfa, o del grupo que lanzó el proyecto de Alfa. Pero ¿qué tomaría uno en cuenta? Bueno, pues si son cristianos, la verdad es que les he visto
una reverencia muy grande, un amor muy grande a los salmos, los toman de los salmos, le meten un poco el corazón, la vida diaria, entonces intermezclado un salmo con la vida diaria. Esto obviamente en música, en películas como Chosen, he escuchado una cantidad enorme. Bueno, además sabemos bien que en el caso de, perdónenme que me meta ya de una vez, pero en el caso de Chosen, pues el que hace de Jesucristo es católico, que estuvo ahorita en el Congreso Eucarístico Americano en Indianápolis. Y en todos esos casos es muchísima la gente que dice, ya medito distinto porque le puedo meter una figura, unos personajes, un escenario a mis meditaciones. Cuando en la mañana trato de contemplar a Cristo caminando por ahí, estando con sus discípulos, tocando a una persona, tocando a un niño, invitando al fariseo o dialogando con el fariseo, pues todo eso es muy positivo. ¿Qué diría yo? Pues obviamente todo aquello que tuviera una imprecisión, incoherencia teológica, pues habría que cuidarlo y saber de ello. Y me atrevo a ser un poco amplio en esto, de que si tú tienes una formación tal que dices, mira, este elemento de este libro o este elemento de esta película, sé que no es preciso, pero me gustó todo lo demás, incluso yo diría, no descartes todo por ese elemento. Pero si no hay buena formación, pues ojo, porque entonces puede ser que nos estemos comiendo todo, ¿no? Se nos está quedando todo sin poder distinguir y algo que vaya a distorsionar o la imagen de Dios o la imagen de los sacramentos o la imagen de la iglesia. Sí, yo creo que un llamado súper importante también a todas las personas es como a no quedarse con dudas. O sea, a mí me ha pasado que veo películas o series cristianas y de repente, ay, me entra una duda como de algo que dijeron, de alguna interpretación de un evangelio que quizá difiere con las enseñanzas de la Iglesia Católica, y como que me quedo con la duda, ¿no? Entonces, creo que una gran llamada a las personas, o sea, y sobre todo a los católicos que están viendo contenido cristiano, pues es, a ver, si te surge una pregunta, digamos, doctrinal o de tu iglesia, o sea, hacerla un sacerdote, o sea, buscar esa ayuda y no quedarse solo como con el contenido que vi, que seguramente tendrá mucho más que profundizar. Sí, y creería yo, Mara, también que me pasó la semana pasada con un grupo de señores que tengo aquí, todos de muy buen corazón, pero hay uno específico que es sumamente inocente, inocente. Yo les di como un rato, les expuse para conversación de todos las actitudes de un buen cristiano ante la figura del Santo Padre. Y, y en un momento dado, él con su inocencia me dijo, padre, pero yo creo que estas cosas son muy poco importantes. Yo me siento bien cuando voy y sirvo en una de estas lugares donde le repartimos alimentos a X persona. Bueno, pues este es un católico que está como en pañales en su vida de ser católico y que le pareció que el tener claro o no una postura ante una figura como el Santo Padre le es de poca importancia. Para él lo único importante es hacer el bien. Bueno, está bien para él en este momento, pero hay que llevar a decir, no, no. O sea, el conocer la fe como conoces tu negocio o como conoces la carrera que te fascina o el hobby que te gusta, no te quedas nomás en la superficie, vas en profundidad. Pues cuánto más en temas de la fe. Claro, sí. Con esto, padre, ya básicamente nos contesta la segunda pregunta que teníamos, si es necesario contar con una formación previa para discernir correctamente pues el tipo de contenido que podemos ver en el escenario A o en el escenario B que planteamos sobre las películas. Así es que, pues bueno, independientemente del mundo del espectáculo, nosotros como católicos sí tenemos ese deber y pues bueno, esa responsabilidad de estar constantemente formados para poder ver allá afuera cuando hay cosas que pues que están atacando a la iglesia o que decimos, oye, no, ¿sabes qué? En la Sagrada Escritura no viene de esta manera. Y bueno, de las películas que podemos sacarles un mensaje positivo, a ver, creo que aquí todos hemos visto la película tan bonita de La Cabaña, la de Dios no está muerto, Milagros del Cielo, El Cuarto de Guerra, que la verdad estas películas son súper lindas y tienen mensajes muy, muy, muy inspiradores. ¿Qué aspectos positivos podríamos aprovechar de estas películas y cuáles elementos cree usted que se repiten en estas películas que debemos de evaluar con mayor cuidado?
A ver, yo creo que, por ejemplo, en cuanto a lo positivo y tomando la cabaña, a mí me encantó la cabaña, más allá de una figura, pues que un poco extraña de la Santísima Trinidad, donde es mujer, por ahí yo siempre he escuchado Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no saben esa es la parte que yo diría, bueno, pues esa parte es una imprecisión, es Padre, Hijo, Espíritu Santo desde toda la vida, la revelación es así y bueno, más claro no podría estar y introducir otra cosa distinta, pues es en contra de 2000 años del conocimiento de miles y miles de familias, papás, mamás, profesores, obispos, santos padres, etcétera. Pero, por ejemplo, en esa película, ¿cuánto consuelo ha sido para gente que pierde un ser querido ver como la pared de agua que divide a la niñita que fue raptada y asesinada y cuando el alma ve que su ser querido está a través de no de un espejo, sino de un cristal que está en un lugar mucho mejor, que está en un lugar feliz? Me acuerdo yo que cuando yo era pequeño y estaba en el Colegio Cumbres en Guadalajara, tenemos una amiga muy, muy querida, los que somos de allá, que por equivocación le pegaron un tiro en el cuello y murió ahí. Y en la homilía que dio el legionario, el sacerdote legionario, en el funeral, yo era un muchacho pues de universitario. No, no es cierto, era en bachillerato. Él hizo como las palabras de ella hacia todos nosotros de lo feliz que estaba ya en aquel otro mundo y vieran el consuelo que le dio a sus padres, a sus hermanos y a nosotros como amigos. Bueno, pues esta película vino a hacer lo mismo años después. Brenda, Omara, ¿cuál era la otra película que me dijeron? Una es La Cabaña, la otra. Pues fueron varias, padre. La de Dios no está muerto, El cielo sí existe, Milagros del cielo, Cuarto de Ok, guerra. de esas nada más he Real. visto una, El Dios no está muerto, por ejemplo, me encanta el uso bíblico, que en esto lo dijimos la vez pasada, los protestantes son ejemplares en cómo utilizan la Biblia y cómo la conocen en profundidad. Y el que este joven con la razón, la pura razón y algo de Biblia, le muestra al profesor pues que su ateísmo no tiene fundamento, ¿verdad? Eso nos puede servir a todos y por eso decíamos que incluso en la de Fireproof, que también es cristiana, no sé cómo se tradujo a prueba de fuego, quizá en español, de lo que hace que un matrimonio sea sólido, unido contra balas, ¿no? Que esté bien blindado, pues muy bonito como ellos se atienden, o se atiende sobre todo él, que estaba metido en pornografía, y cómo lo sacan adelante a través de volver a Dios y hablar entre sí, etcétera. Entonces, yo creo en ese sentido, Mara y Brenda, que sería lo mismo que cualquier película de Hollywood. O sea, sácale lo bueno, deja lo malo, y si el malo es muy malo que te va a dañar, estamos hablando ya de demasiada violencia, demasiado sadismo, o no se diga pues inmoralidad en el campo pues sexual, pues ni verla. Claro. Y bueno, yéndonos ahora a la serie estrella que está hoy en día, que es The Chosen, que si bien sabemos el director es cristiano, como usted ya dijo, Jesucristo, bueno, el que interpreta a Jesús, perdón, es católico y por ahí, bueno, yo he escuchado que hay como un consejo en donde tienen a un católico, un sacerdote católico, tienen a un rabino, tienen a un pastor, como para buscar también que la historia sea lo más veraz hacia los tiempos, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos abordar nosotros algunas interpretaciones que, bueno, yo creo que tanto a Mara como a mí, como a usted, padre, sí nos ha pasado que vemos a Chosen y decimos, aquí como que dejaron un poco volar el pensamiento y como que eso no me suena a haberlo visto así en la Biblia? Y muchas personas se están acercando a Jesús gracias a esta serie. O sea, yo conozco muchísimos testimonios de gente que dice, wow, o sea, estoy volviendo a mi vida de fe gracias a Chosen. Y se creen todo lo que ven. Entonces, ¿qué elementos podríamos tener en cuenta como para disfrutar de esta serie que en sí es súper buena, súper bonita, pero no caer en las confusiones doctrinales? Pues mira, Brenda, nosotros aquí vimos una de las series
y por alguna razón ya no hemos visto el resto, pero no porque no nos parezcan buenas, sino más bien te pregunto a ti, ¿has encontrado tú algo que te haya llamado la atención y que digas, esto sí pudiera ser peligroso? A ver, cuéntenme. Mm, pues así como peligroso, peligroso para la fe, no, pero por ejemplo, cuando Little James le dice a Jesús de que, oye, ¿por qué no me has sanado, no? Y Jesús le empieza a decir de que, mira, es que si no te sano, entonces la gente sabrá que estás conmigo, no por lo que puedo hacer por ti, sino porque crees en el mensaje, etcétera, ¿no? Una conversación bellísima que me hace llorar, pero que en realidad no sucedió. No creo que sea peligroso, pero sí creo que es importante conocer la verdad de los hechos que sucedieron. Sí, Yo en lo total, y personal no sabe, le... Ay, perdón, Mara, no, adelante. tranquilo, padre, iba a poner otro ejemplo, como que eh, no solamente cosas que no suceden, es decir, por ejemplo, no sé, se nos dice en la Biblia que Jesús sanó a la suegra de Pedro, pero uno no entiende bien como que era suegra en esa traducción y acá lo ponen pues literal, ¿no? La mamá de la esposa y le ponen un nombre a la esposa y un personaje a la esposa de Pedro y la verdad es bellísima la historia de Pedro con su esposa, incluso pierden un hijo, como que, o sea, pasan un montón de cosas que obvio no son bíblicas, son parte también como de la narración y de el mundo del espectáculo, que le mete también otras cosas, pero de ahí positivo, pues que se valen de todas estas cosas que se están inventando, pues también para traer pues reflexiones muy bonitas y cosas pues evidentemente cristianas o cosas que revelan la persona de Jesucristo, pero como dice Brendis, uno no se puede acercar a la serie de Chosen pensando que va a ser literalmente la Biblia, ¿no? Que en muchas ocasiones sí reflejan el evangelio tal cual está escrito y es maravilloso uno poder verlo en escena, ¿no? Cuando uno siempre se lo ha imaginado escuchándolo, pero en otras obviamente pues se imaginan otras cosas o se inventan relaciones, por ejemplo, no sé, que la hemorroísa se llama Verónica y es la misma, entonces sí como que hacen ahí a veces unos enredos, pero creo que si uno se acerca a la serie con una formación previa, sabiendo quizá discernir, distinguir qué aspectos no son bíblicos, qué cosas son inventadas, qué cosas no están, digamos, en la verdad de nuestra fe, pues el resto va a ser muy edificante. Bueno, yo lo que les iba a decir es que yo no le veo ningún problema a ninguno de los dos ejemplos que pusieron, porque de hecho en el mundo católico se da, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de la Pasión de Cristo, ¿en qué momento estaba el demonio caminando por ahí cuando estaban latigueando al Señor? ¿O en qué momento dice el Evangelio que Jesús le echó agua para hacer reír a su mamá cuando está ahí a la hora de... Es decir, aún en cuestión de hacer teología, hay una libertad que se le permite a los teólogos y a los no teólogos, mientras no contradiga la tradición. De hecho, la vida de los santos, ahorita estoy leyendo la vida de San Agustín, y las historias noveladas, es así porque si no, es tan poca la información que tienes que no vas a generar nada. Esa escena creo que es perfectamente válido que pongan la escena esa de Santiago, porque el propio Evangelio dice, no, este libro no dice todas las cosas que hizo Jesucristo, porque si se tuvieran que escribir todas las que hicieron, no cabrían en todos los libros del mundo, como diciendo, queremos captar más y podemos imaginar más, y eso lo tenía la película de Jesucristo de Zeffirelli, anterior a la de la Pasión de Cristo, y es perfectamente válido echar, bueno, incluso piensen ustedes, en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, cuando él habla de la contemplación ignaciana, que es distinta a la contemplación sin el adjetivo ignaciano, es que tú tengas la libertad de encontrarte en esos pasajes viendo lo que tu corazón vería en ellos. Entonces, me parece a mí muy válido que más allá que lo que contienen los cuatro evangelios, puedan ellos con libertad poner otras posibles modos de ser de Jesús y de María, sobre todo estos dos grandes personajes, como intuye la espiritualidad histórica de la iglesia que se pudieron haber dado, ¿no? Repito, con esto, el Chosen, son horas y horas de producción, mientras que la película de Mel Gibson creo que está por ahí de 2 horas, y él se permitió eso y estaba asesorado por puro católico, y sin embargo, pues nos da mucho
de imaginar. O la caída del niñito que se cae, que la mamá lo recoge y entonces luego ponen la escena de cuando Jesús se cae en el Vía Crucis. Eso tampoco está, a lo mejor ni pasó, pero es libre el autor de jugar un poco con los sentimientos para que captemos lo esencial. Sí, muy de acuerdo, padre, y creo que también, bueno, no sé, la próxima temporada, yo la verdad la estoy esperando con ansias porque ya va a empezar como, o sea, cronológicamente ya el triduo sacro, y la verdad es que quiero ver el resultado de una mesa ecuménica, ¿no? Sobre cómo van a mostrar la última cena, la institución de la Eucaristía, el sacerdocio, en fin, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy ahí como que pendiente de eso, cómo se va a mostrar. Y creo que también es como el llamado a los católicos de verlo así, como que igual si aparece esta quinta temporada y les queda corta la institución de la Eucaristía porque nuestros hermanos protestantes no comparten ese regalo con nosotros, pues nada, entender como que es parte también de una construcción ecuménica de la serie, pero no pensar y no quedarme con que pues es nada más así y ya, sino lo que estamos diciendo, como que formarnos cada vez más. Padre, y ya adentrándonos en este otro tema que estábamos hablando al principio de la película Cónclave, que pues a mi modo de ver no tiene nada que ver con las películas, series y ejemplos que hemos mencionado, que sí tienen mucho de positivo. Em, Usted tuvo ayer una entrevista en Fox News sobre este tema, contando su opinión sobre esta película. Me gustaría que pudiera contarnos a todos en este episodio qué opina sobre la película, es anticatólica o no, hay que verla o no, lo recomienda, y también cómo podemos identificar o sea, cuando el contenido está buscando desprestigiar mi iglesia y no ser formativo ni enriquecer de ninguna manera. Claro, mira, no recomiendo ver la película como no hubiera recomendado ver, más que por pura curiosidad, pero ni por eso, el Código Da Vinci en su momento u otras que ha habido históricamente. ¿Y por qué? Por la imprecisión y por la pésima imagen que ponen de los cardenales y todo el ambiente como muy de maquinaciones en el Vaticano. Mira, por ejemplo, la película lo pone como que todo el santo día están en conspiraciones y platiquillas de chisme de pasillo de cuál tiene que ser el nuevo papa, ¿no? Hay un cardenal que estuvo en el conclave pasado, que estuvo hace poquito en Benedictine College en Kansas, y él dijo, mira, o sea, obviamente que se puede, y en sentido desde la caridad, del interés de elegir al mejor hombre para que sustituya al papa anterior, conversamos quién es quién, porque no nos conocemos, estamos tan ocupados en cada parte del mundo que se vale perfectamente conocer a unos por otros, pero en esta película parece que es lo único que están haciendo y además siempre con maquinaciones, con frases de por eso la iglesia no avanza porque siempre ha sido y entonces ya es como si ahorita, después de 2000 y tantos años, la iglesia estuviera empezando a salir a la luz un poquito, porque todo el resto del pasado ha sido oscuro, cuando no hay en absoluto nada de eso. Además de que en esta película resulta que el que se vuelve el Papa Inocencio es una mujer biológica que pues se hizo sacerdote, se hizo obispo, se hizo cardenal y ahora ha sido elegido y entonces, uy, pues qué difícil, ahora cómo le hacemos porque pues resulta que es mujer, es un trans. Cuando de hecho no se dan cuenta que el Código de Derecho Canónico dice que para ordenar a un hombre hay una cosa que se llama la materia y la forma. La materia es, pues lo que dice la palabra, la materia y la forma es las palabras que se utilizan en el sacramento y los 7 sacramentos lo tienen. Bueno, pues eso es un varón bautizado. Entonces, ni siquiera hubiera habido el orden para ese sacerdote que luego se convirtió en obispo, que luego se convirtió en cardenal. Entonces, ahí ves una imprecisión, vamos, supina del tamaño del mundo, de gente que está queriendo, la palabra que me viene a la mente es portray, mm, representar o dar una imagen de una institución de la cual conoce muy poco y que además saben perfectamente que es un tema sagrado para muchas personas. Y como dijo Megyn Kelly, que es una
mujer que trabaja mucho en los medios acá en Estados Unidos, pareciera que siempre es la Iglesia Católica la que es campo abierto para zumbarle, pero esto no se lo hacen a los judíos, no se lo hacen a los musulmanes y no se lo hacen a otras religiones. Por lo mismo, pues hombre, cuando critican a algo que tú amas mucho, cuando critican a tu madre, ¿para qué quiero ir a escuchar eso? Padre, y en cuanto a la música de alabanza cristiana que mencionábamos al principio, pues muchos católicos la escuchamos o la utilizamos, digamos, en diferentes actividades. ¿Usted qué opina sobre si es adecuado integrarla en nuestra vida espiritual o incluso en la liturgia? Porque sí o porque no deberíamos. Mira, para nuestra vida espiritual yo no le veo ningún problema. Para la liturgia sí hay. Recuerdo cuando yo llegué a Houston y con un sacerdote párroco sumamente amigo americano, lanzamos una misa en español y había una pareja de un país que no voy a mencionar, pero caribeño, en donde tocaban una música que objetivamente no es litúrgica, o sea, no ayuda a entrar en el gran misterio, porque acuérdense que todo lo que es la misa entra en lo que es la mistagogía, que es la palabra que se utiliza para decir, estamos ante no solo unos signos sensibles que nos llevan a realidades trascendentes y divinas, sino estamos ante un misterio. Entonces, yo fui y busqué unas ciertas frases de Cardenal Ratzinger donde dice, no cualquier música es apta para la liturgia. La música también debe de educar un poco los gustos, dentro de que entiendo que cada cultura, Juan Pablo II, por ejemplo, era muy respetuoso de la música que utilizaban en África para las liturgias. Entonces, sí hay una variedad que se puede dar y entender que los corazones de ciertos pueblos ya están hechos así, pero no toda música es válida. Entonces, yo diría que tendrías que ver caso por caso, podría haber canciones mm, cristianas de nuestros hermanos protestantes que son perfectamente válidas para una liturgia y otras que serían muy buenas para la vida espiritual o para traerlas en el carro, pero no las pondría en la liturgia donde hay unos cantos tradicionales, en algunas diócesis hay unos libros que contienen un montón de opciones que te dan en diferentes idiomas, muchos del pan de vida, de la Eucaristía, otros de María. Entonces, habría que analizar en cada lugar y decir, bueno, pues esta no conviene o esta sí, esta está perfectamente válida. Que de ese tema, a mí en lo personal, creo que desde hace como 5 años, lo único que hay en mi Spotify es música de alabanza y la verdad es que abro mi lista y digo, híjole, aquí de 20 artistas, uno es católico, ¿no? Y si bien a mí me ayuda muchísimo para este tema de oración, un poco también como para estar en calma, para hacer un poquito de alabanza, creo que también es un llamado como a nosotros como católicos no podemos quedarnos atrás en hacer también esta música tan bonita que es atractiva a las nuevas generaciones de hoy, que creo que ahí vamos, ¿no? Poco a poco los católicos también Sí. ya estamos teniendo un poco más de renombre en la música católica espiritual para las misas y demás. Pero sí, o sea, la verdad es que también he ido a algunas misas en donde a la hora de la comunión cantan algo que nada que ver y digo, híjole, pues este es el momento de la comunión mía con Jesucristo, con toda la iglesia, como por qué hablar de un elemento aislado cuando hay canciones tan bonitas de la liturgia que le corresponden. Entonces, pues sí, nada más es ser como muy sabios cuándo y dónde, pero no satanizarla para nada. Sí, y entre melodía y letra, hacer una muy buena combinación, así como lo que la misa es bella toda de inicio a fin, pero la gente, vamos a ser sinceros, si yo les pregunto a ustedes, Mara y Marita, ¿cuáles son las dos cosas en las que siempre se fija la gente de una misa? La homilía y la música. Y la música, exacto. Entonces, ¿por qué no combinarlo bien sabiendo que mucha gente todavía, que es muy pollito, ¿no? Que todavía está como en su infancia espiritual, pues ayúdale para que le empiece a gustar y vaya más en profundidad. Así es, súper de acuerdo con sus posiciones. Eh, Quisiera saber también qué opinan sobre el papel que juega el magisterio de la iglesia en orientarnos sobre el contenido
digamos que es adecuado para nuestra formación y crecimiento espiritual en la fe. Es decir, de alguna manera el magisterio de la iglesia nos muestra unos criterios a tener en cuenta o nos forma en esto. Claro, en todo, o sea, el magisterio realmente, pues hombre, siempre lo definimos como la enseñanza ordinaria y extraordinaria también de el Papa en unión con todos sus obispos, ¿no? Y eso, pues es la gran autoridad que Jesús le dejó a Pedro y a la iglesia, y en la medida en que ella nos sirva como luz y guía para toda decisión de vida, pues obviamente hay que hacerlo, porque el magisterio nos enseña cómo tener moral sexual para prepararnos al matrimonio, durante el matrimonio, antes del matrimonio, nos dan criterios para la doctrina social de la iglesia, cómo tratar a mis empleados, cómo dar contratos justos, cómo, etcétera. Nos da doctrina para la vida social, la vida, incluso el temas médicos, ¿no? Cuidados paliativos, elementos éticos y morales en operaciones, en el inicio y el final de la vida. O sea, ¿por qué no utilizarlo para dar luz en crear cosas bonitas, bien hechas y que se adecúen al tiempo actual? Súper padre. Yo finalmente quisiera preguntarles a los dos, ya para terminar, ¿qué mensaje le darían a los católicos que encuentran atractivo el contenido cristiano, les ayuda, pero quieren permanecer fieles a las enseñanzas de la iglesia? Brendita, ¿tú qué dices? Pues yo diría que, a ver, estamos llamados a vivir nuestra fe plenamente, a tener también esta elevación de los sentidos, y va a haber elementos que te van a ayudar a eso, no necesariamente siempre brindados por la Iglesia Católica. O sea, a ver, también estoy hablando de un paisaje bonito, no sé, o sea, como que diferentes cosas que nos pueden llevar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó al mundo, ¿no? Entonces, nada más tener como muchísima sabiduría y poder discernir qué tipos de mensajes sí me acercan a Dios, sí me acercan a la verdad de la Iglesia Católica que yo de fe profeso. Y eso, o sea, buscar que me acerque más a Cristo, que refuerce mi amor por la Iglesia, sus enseñanzas, y a tener criterio, pero para nada satanizar, porque al final de cuentas son cosas también que hablan de lo bello y casi siempre también de lo verdadero. Sí, muy de acuerdo. Yo creo que yo me iría por el principio de, de la belleza en, como dijo Brenda, en la creación. Miren, pensemos, por ejemplo, dos ejemplos les voy a dar. Bishop Barron empezó como el padre Robert Barron, simplemente haciendo videos de películas tan seglares como Shawshank Redemption, y encontrando la figura de Cristo en este personaje que dice que había matado a su esposa, pero no, acabó en la cárcel y salió por un caño. Y entonces está una escena que ustedes conocen, que levanta los brazos hacia arriba y están unas gotas hermosas cayendo. Y Bishop Barron encontró en esa película la figura de Cristo que se redime y pasa por un lodazal para... Y hizo un montón, y así es como se empezó a dar a conocer. Y miren lo que es hoy en día él, ¿no? Por otro lado, en el arte, tenemos aquí un miembro del Regnum Christi muy conocido en Nueva York, un asesor de inversiones muy respetado que sale en CNBC, creo que una vez a la semana, se llama Steve Oth, y él hace tours en el Met de Nueva York y muestra en pinturas de Renoir, de los impresionistas, del Renacimiento, la belleza de la verdad que está en el corazón del artista, aunque el artista no se dé cuenta. Entonces, el ver las cosas y tratar de rescatar todo lo que sí nos habla de Dios, en vez de estar como policías viendo todo lo que no es de acuerdo a lo católico, ¿no? Buscando, obviamente, en aquellos que sí tienen la intención de lo católico, sacarle todo el jugo, pero cuando veo las cosas neutrales o incluso seglares, poder encontrar la similitud. Yo lo hice esto naturalmente con las películas de Star Wars. Yo especialmente me quedé muy impresionado con la tercera de casi que 1983, 84, cuando yo acababa de llegar a Houston, y me acuerdo la figura de Luke cuando es como está vestido y ya está
como totalmente entrenado como un Jedi Knight. Y yo veía en la figura del sacerdote, fíjate, que con su mente podía mover a los monos y tal, ¿no? Era como un poder especial. Y el famoso Use the Force, que si New Age o New Age, yo no me ando con rollos. Use the Force para mí es cuando le digo, Jesucristo, corazón de Jesús, ayúdame, ¿no? Tengo ángel de la guarda, encuéntrame un lugar para estacionarme, ¿no? Yo el Force lo interpreto a mi manera adecuada y no ando viendo moros con tranchetes. Muchas gracias, padre. Pues muy bien, hasta aquí dejamos el episodio del New Fire Presenta del día de hoy, que la verdad es un llamado y una invitación a que tomemos también las cosas que se están haciendo en el mundo, claro, con muchísima audacia, con los ojos bien abiertos para discernir si esto me hace bien o me hace bien, pero pues también sabiendo que no todo lo que el mundo del espectáculo crea es malo, ¿no? Y siempre hay cosas que nos pueden llevar también a Dios. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos, Padre Jorge, Marita, un gusto estar aquí con ustedes y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a ustedes y saludos a todos. Si te ayudó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que New Fire necesita de tu apoyo para seguir produciendo contenido formativo que lleve más almas a Dios. Si quieres conocer todos los recursos que ofrecemos o hacer una donación, entra a benewfire.com.